Gloria al Señor. Seguimos, hermano, en el estudio de la palabra. Eso que decía la hermana, es cierto que Dios trataba y castigaba eso de la brujería, hechicería y espiritismo y toda esa cuestión, magos, sortilegios o los que hacen magia. Eso es lo mismo, sortilegio. Agorero también le decían, de la suerte y todas esas cosas que dirían los astros y toda esa cuestión. Eso era perseguido y los mataban en el Antiguo Testamento. Esa era la ley fuerte del Señor, porque era un pecado contra Dios, directamente contra su persona. Para el pueblo de Israel, porque el pueblo pagano lo podía hacer y tenían sus muñecos y quemaban los niños y sacrificaban los niños y todo eso, pero el pueblo de Dios, el que encontraban con eso, lo mataban. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, llegamos, recuerdo que llegamos aquí en la 30, la página 30. Sí, dice, el plan de Dios. El plan de Dios. Pero quiero repasar el plan de Dios. El plan de Dios con los judíos y los gentiles. Primero vimos el plan de Dios con ellos, pero ahora el plan de Dios. Dios puso, voy a comenzar de la 30 mejor de la 30. El plan de Dios con los judíos, la última parte dice, pero las promesas incondicionales de Dios a Israel incluían la seguridad que Él nunca les olvidaría por completo. Esta verdad gloriosa es que Pablo explica y clarifica en Romanos 11. O sea, que Dios tenía un plan con su pueblo de elección, que eran los judíos, a través de Abraham, ¿no? Que después vino Isaac. De Isaac nació Jacob y Esaú, pero de Jacob nacieron los 12 hijos, las 12 tribus. Y de ahí Dios cambió, de Jacob le puso Israel. Ahí nació la nación de Israel, que fueron las 12 tribus. Ok, entonces Él tenía un plan con ellos, y a través de la Biblia vemos, del Antiguo Testamento, vemos que Dios la hizo desde Abraham, le hizo esa promesa a ellos. Dice, pero las promesas incondicionales de Dios, o sea, sin condiciones, a Israel, incluían la seguridad que Él nunca los olvidaría por completo. Esta verdad gloriosa es la que Pablo explica y clarifica en Romanos 11, que dijimos, léase el libro de Romanos, que les va a explicar el plan de Dios con los judíos. Sí, es mejor coger capítulo 9, 10 y 11, y usted va a entender el plan de Dios hasta el final de Él con el pueblo judío, después que nosotros nos vayamos y todo eso. Dice, ahora vamos a ver profecía de Oseas. Dice, me dijo otra vez Jehová. Esto está en Oseas 3. Si lo pueden buscar en su Biblia. Oseas, profeta menor Oseas, capítulo 3, versos del 1 al 5. Amén. Dice, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada, y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás, no tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después Dios y
después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. ¿Qué ha pasado con el pueblo de Israel 2000 años atrás, o un poquito antes de 2000 que viniera Cristo? El pueblo de Israel ha quedado sin reyes, sin efod, sin sacerdotes, sin hacer ninguna ceremonia, sin rey. No tienen rey, porque aunque el pueblo es gentil, Jesucristo es su rey para todos aquellos que son salvos. El pueblo de Israel quedó esperando al Mesías. O sea, no tienen rey. Y esa es la profecía. Muchos años, más de 2000 años. Sí, más de 2000 años de la llegada de Cristo. Porque antes de la llegada de Cristo hubo un silencio. Antes de la llegada de Cristo hubo el silencio profético, que fueron aproximadamente 400 años. Entonces podemos decir que aproximadamente son 2400 años que ellos han estado sin rey, sin nada. O sea, el pueblo judío que practicaba eso de la antigüedad. Entonces dice que al final de los días, o sea, cuando ya nosotros no hayamos ido de acá y eso, es que Dios se manifestará cuando Él venga a ellos, y entonces restaurará la relación de ellos y serán salvos, porque lo ven bajando, dice Zacarías, bajando, y le ven las heridas en sus manos y en su costado. Bendito Dios. Y entonces se convertirán muchos de ellos, la mayoría se va a convertir. Por eso es que ahí vemos la escritura en Romanos 11, dice que todo Israel será salvo. El que ha leído Romanos 11 dice que todo Israel será salvo en esos días. O sea que Él volverá a tratar. Entonces uno se pone a pensar, pero ¿cómo Dios hace las cosas tan perfectas? Primero ellos se apartaron de Dios, no lo rechazaron. Entonces Dios no cogió a los gentiles. Luego está tratando ahora con nosotros. Ellos están allá como a un lado. Ahora después, cuando nosotros nos vayamos, que ya entonces vuelve nuevamente a su pueblo para tratar con ellos y salvarlos cuando lo vean bajando a Jesucristo. Pero ya será ya en la gran tribulación, que ahí entrará en la gran tribulación. Después de la gran tribulación es que Él desciende, que ya nosotros no hemos ido. ¿Me entiende? Entonces que Él va a tratar con el pueblo judío nuevamente, y ellos se van a arrepentir de sus pecados y de rechazo y de todo lo que hicieron malo en su antepasado. Sí, por un tiempo. Pero lo que a mí me trae la atención es cómo Dios va perfecto a través de la generación, en los años, haciendo su trabajo, que eso no falla. Exacto. Wow. Sí. No, pero que se va cumpliendo, quiero decir, el proceso cómo viene. Ahora nos toca a nosotros. ¿Ve? Ahora Dios está tratando con nosotros. ¿Entiendes? Tremendo eso. Bueno, dice acá, el plan de Dios. Dios puso al lado a Israel, eso es lo que estamos explicando, temporalmente para darle oportunidad a los gentiles. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Romanos 11:11. Romanos 11:11. Sígame, usted lo va leyendo. Dice, Dios puso a un lado, aguantó un poco y los apartó, ya no trató con ellos. No los desechó, sino que los puso a un lado para tratar con los gentiles. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. ¿Ve? Para provocarles a celo. Por eso es que dice allá en Juan, dice que Jesucristo vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Eso. Más el que lo recibe, le dio la potestad de ser hijo de Dios. Usted ve, lo hizo pueblo.
Gloria a Dios. Romanos 11:11. Ahora busquen Romanos 11 del 13 al 16. Dice: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Eso está diciendo de que Dios escogió a los patriarcas, y los patriarcas viene entonces el pueblo judío, pueblo de Israel. Entonces, si los patriarcas fueron santos, no, 11 versos del 13 al 16, capítulo 11 del 13 al 16. Si los patriarcas y todos ellos fueron santos, entonces, como él escogió, él seleccionó ese pueblo, entonces el resto es santo para Dios, porque ese es un principio. Ese es un principio, ¿verdad? Porque si una parte es santa, la raíz, también las ramas van a ser santas, porque provienen ¿de quién? De la raíz. ¿Quién es la raíz? Cristo el Señor. ¿Entiende? Ahí está. Vamos a buscar ahora plan de Dios. Romanos 11:16. Pero primero dice acá Éxodo 23:19. Dice: las primicias son los primeros frutos. Bueno, esa es una referencia para que busquemos lo que es las primicias, ¿no? Está en Éxodo 23:19, si lo quieren anotar. Las primicias fueron los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. La masa restante son los otros frutos, los judíos. La raíz es Dios. Las ramas son los judíos. Romanos 11:16. Ahí explica, cuando usted lee Romanos 11:16, aquí te lo explica. ¿Quiénes son las ramas? ¿Quién es la raíz? ¿Ve? ¿Quiénes fueron las primicias? Gloria a Dios. Seguimos con el plan. Dice nosotros. Ahora vamos a ver nosotros en lugar de Israel. Ahora nosotros vamos a poner quitó a Israel parte, pero ahora nos pone a nosotros ahí donde está Israel. Vamos a ver. Dice: pues si algunas, bueno, este es Romanos 11, versos 17 y 18. Lo pueden seguir ahí. Romanos 11, versos 17 y 18. Dice: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Qué está diciéndonos? No está diciendo que la raíz es Dios, pero que nosotros los gentiles no nos creamos o nos pongamos orgullosos o vanagloriosos porque Dios está con nosotros, sino que simplemente temamos, porque si Dios, que ellos son el olivo natural, el verdadero, Dios lo apartó. Si nosotros que somos silvestres fallamos, Dios también nos corta a nosotros. Eso es lo que quiere decir eso. ¿Entiendes? Por eso es que hay que andar a cuidar tu salvación. ¿Con qué? Con temor y temblor. Nosotros en lugar de Israel, pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Ahí está claro. Romanos 11 del 19 al 21 está eso. Entonces, ¿qué nos está diciendo, hermano? Que nosotros tenemos que orar por ellos, amarlos, ¿ok? Y bendecirlos. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted bendice a ellos, se está bendiciendo usted.
porque Dios le dijo a Abraham que te bendiga será bendito. Sí, 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 sí. O sea, en pocas palabras, en justicia, Dios es un Dios de justicia y que prueba hasta los ángeles lo probó. Él prueba a cada uno. Y Él está viendo, pesando la obra, tu camino y las obras tuyas. Y mira tu corazón, sabe lo que hay en tu corazón. Así que no puedes ser engañado. Así que la Escritura dice que nadie puede engañar a Dios. Entonces, y Él obra con justicia. Nosotros en lugar de Israel, vamos a ver Romanos 11 del 22 al 24, dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado, y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Qué engañado está el mundo con relación a los judíos. Mire, yo estaba viendo algo hoy en un documental, y decía que los únicos que estaban con ahí en el Medio Oriente, que están amigos de él, los únicos que estaban eran los turcos, Turquía. Y ahora los turcos han ido en contra también del pueblo de Israel. Entonces está rodeado ahora. No tiene amigos, está rodeado de puro enemigo ahora. Israel está rodeado ahora. Irán, Irak, los turcos por el otro lado. Y dos o tres países que se me escapan. Está rodeado. Está rodeado. Él solito. ¿Y cuáles son los aliados de Israel? Estados Unidos e Inglaterra. Y ahora yo estoy observando algo. Que los alemanes tienen como su hecho pensado. Ahora ellos están hablando de que ¿por qué Rusia se está metiendo y la China se está metiendo y eso? Pero es porque ellos quieren adueñarse también de Israel. Y dice, si le dijeron a los rusos que vieran las acciones que están haciendo, porque los rusos están vendiendo armas por todo el Medio Oriente. Y entonces le dijo a los rusos, ¿sabe qué le dijeron? Le dijo a los alemanes, le dijeron, no, nosotros estamos supervisando todo lo que tú estás haciendo, y nosotros vamos a salir en defensa de esa nación, de la nación de Israel. Y poderosos son los alemanes. Y entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que él con otros aliados se van a unir, a Alemania con otros. Y esa es la guerra que está ahí en Ezequiel 37-38, que dice que el Señor, cuando ellos vayan a atacar a Israel, Dios va a pelear contra ellos como siempre. Va a pelear, y dice que estarán 7 meses recogiendo los muertos. Es que ese es su pueblo. Ese es su pueblo. Ese es su pueblo, hermano. Porque la otra del Armagedón es cuando ya el anticristo ya se manifieste, que entonces los engaña y entonces los unen en una batalla. Y ahí es donde viene el Señor. Pero primero viene una batalla. Ellos van a querer invadir a Israel ahora. La restauración de Israel. En Apocalipsis 11 vemos que Dios entonces me fue
dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo mida, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Ahí está, 3 años y medio. Van a atacar a Jerusalén, pero no en esta oportunidad, la otra que viene. Ya nosotros no estaremos aquí. 42 meses, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios, del Dios de la tierra. Apocalipsis 11 del 1 al 4. Hermano, no sabemos quiénes son los olivos, pero esos 2 que van a predicar, pero ellos van a predicar en la gran tribulación. Entonces, ellos van a predicar durante esa época del anticristo, y creo que dice que serán muertos y eso, pero después resucitarán. Pero lo que quiero enfatizar, poner claro, es que en esa batalla es que va a venir al final al final de esos 7 años, que son 3 años primero de que van a ser tratados y cosas, pero después viene la guerra. Al final de esos los 7 años, los 3 años y medio últimos, es que va a ser el Armagedón. Se va a manifestar el anticristo, ya nosotros no estaremos aquí. Dios, entonces, cuando se comienza la batalla esa fuerte, entonces que es que Dios desciende, y ahí pues elimina al falso profeta, al anticristo, y es atado Satanás por 1000 años, y es que comienza el reino milenial de Cristo por 1000 años. Pero nosotros bajaremos con él si nos hemos mantenido firmes y hemos obedecido al Señor. Aleluya. Entonces eso está en Apocalipsis 11 del 1 al 4. Muchos dicen que es Elías y Moisés. Bueno, hay que verlo bíblicamente. Hay que estudiar bíblicamente. Hay que averiguarlo bíblicamente, porque no lo dice. No lo dice exactamente. Es como dice que la venida del Señor nadie sabe. La hora no sabe, porque no se sabe. O sea, son cosas que están en suspenso. Nadie sabe. Sí, ahora lo que hay es señales de la venida de Dios. La restauración de Israel. Vemos que el área del templo y los que adoran en él, los judíos, serán separados de los gentiles que están afuera. Eso es en la gran tribulación. Recordemos que la iglesia gentil, nosotros estaremos con el Señor para este tiempo. Los gentiles, que quedarán en su mayoría, estarán participando del reinado del anticristo. Ahí está. Nosotros no participaremos de nada de eso. ¿Entiendes? Y mire la habilidad, tanta gente inteligente y sabia que hay ahora. Y mire la habilidad de ese anticristo, que lo va a engañar a todas las naciones lo va a engañar. Él va a hacer lo que él quiere, porque tiene la sabiduría satánica y poder satánico, y lo va a engañar y lo va a llevar en 2 bandos, y lo va a hacer la guerra, y va a hacer lo que él diga. Eso es lo que se va a hacer en ese tiempo de la gran tribulación. También el anticristo, nadie sabe de dónde será. Muchos dicen que de acá, pero eso no, bíblicamente no sabemos de dónde saldrá. Ese dibujo que está ahí, sí, esa es la representación del dragón antiguo. Restauración de Israel. Los judíos serán convertidos durante la gran tribulación. Vamos a buscarlo, Zacarías 12
del 8 al 12. Oiga, los judíos serán convertidos durante la gran tribulación. Zacarías 12 del 8 al 14, y también están en Zacarías 13 de 1 a 2. Y serán marcados por Dios como suyos para protección en el día del Señor. ¿Quién lo tiene por ahí? Que lo lea, a ver, rápidamente. Zacarías 12 del 8 al 14 y 13, 1 a 2. ¿8 al 14? Ok, y 13, 1 a 2, sí. Dice que los judíos serán convertidos en la gran tribulación. Pongan atención. ¿Hasta ahí? Entonces, está viendo lo claro. Y el 13.1.2, ahí mismo. El 13.1.2, léelo. El 13.1.2 ahí de Zacarías. ¿Quién le está hablando a usted de eso? Es en la venida del Señor que todo eso se va a limpiar y ellos van a estar bien, los judíos. ¿Ve? Y ellos lamentarán y llorarán. ¿Por qué? Porque lo ven, que ellos lo crucificaron, le ven las marcas y se van a arrepentir. Restauración, dice, ahora vamos a buscar, dice Romanos 11:26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Mira, Romanos 11:26. Oye, mira lo que dice. Dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Romanos 11:26. O sea que cuando lo vean venir, entonces ellos van a saber que fue el que en antaño ellos dijeron sus dirigentes, no todo el pueblo, porque muchos de ellos amaban a Jesús, pero una gran cantidad, pero la mayoría amaban a Jesús por los milagros, por todo lo que había, pero una gran, que eran los sacerdotes, esos escribas, los doctores de la ley, los fariseos, que eran enemigos de la doctrina de Cristo y de los milagros y todo eso, que eran los que decían, crucifícale. Era un grupo grande, pero no la mayoría del pueblo. Estamos confundidos en eso. El pueblo muchos del pueblo, la mayoría amaba a Jesús, pero que ellos tenían miedo, porque los que mandaban el Sanedrín y los que mandaban la ley eran los saduceos, los fariseos, los sumos sacerdotes y todo eso, ¿entiende? Y entonces ellos eran los que estaban. Ustedes vieron la escena, la
película, que estaban todos adelante, crucifícalo, era un grupo grande, que era, pero la mayoría del pueblo estaba con Jesús, porque ustedes recordarán que cuando él iba subiendo por el Via Crucis con la cruz a cuesta, la mayoría de la gente toda estaba llorando. La mayoría de la gente estaba, porque a él había hecho muchas cosas, muchos milagros, muchos portentos, y a ellos, a su familia, y ellos lo amaban. Pero en un gran grupo que estaba adelante, los jefes, ellos fueron los que tomaron la decisión por el pueblo, para que se cumplieran las escrituras, porque las escrituras tenían que cumplirse también. ¿Ah? Entonces, hermano, pasamos aquí, ya estamos terminando, no se preocupen. La restauración de Israel. Toda Israel quiere decir toda la nación de Israel que sobreviva, oiga bien, los juicios de Dios durante la gran tribulación. ¿Cuáles son los que van a ser salvos? Todos aquellos que sobrevivan, los judíos que sobrevivan en la gran tribulación, esos son los que van a ser salvos. ¿Ok? Estos que se salvan durante la gran tribulación son en adición a los judíos que se han salvado antes, que son el remanente fiel que mencionamos antes. Pero antes que todo Israel sea salvo, sus miembros impíos e incrédulos serán separados por la mano justa de Dios. Vamos a ver lo que dice, veamos lo que dice Ezequiel. Ezequiel 20, capítulo 20, del verso 33 al 38. Dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros, y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto. Así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Os haré pasar bajo la vara, y os haré entrar en los vínculos del pacto, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí. De la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová. Ezequiel 20, del 33 al 38. ¿Qué está diciéndonos, hermano? Que Dios a su pueblo sabe quiénes en su corazón todavía, después que pasen todos estos eventos, no quedarán rechazarlo, y Él los dejará en las naciones que están. Mas aquellos que se arrepientan, Él los sacará de donde estén. Porque recuerde que nos explicaron que después que en el reinado de Salomón se dividió el reino de Israel, se dividió en dos: el de Judá y el de Israel. Judá al norte y la de Judá al sur. Dos tribus acá en el sur, de Judá y Benjamín, y entonces 10, las otras 10, ¿usted sabe cuáles son? ¿Verdad? Simeón, Leví, Dan, etcétera, etcétera. Esos 10 están regados en el mundo. Están regados, se han mezclado en todo el mundo entero. Que Dios les esparció. Qué cosa, ¿eh? Las otras 10 tribus están regadas, esparcidas en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no sabemos, oiga bien, nosotros no sabemos si en nuestra vida o nuestro antepasado viene un ramito de los judíos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe todas las generaciones de lo tuyo hasta allá abajo? No sabemos, porque ellos en ese entonces, en el 1800 después de Cristo, o antes de Cristo, en el 700 antes de Cristo,
1600, 1200, se esparcieron. Dios los dividió, las 10 tribus, a recorrer el mundo entero. Más entonces, allá que estaba Benjamín y Judá nada más. O sea, en pocas palabras, que aquí en Jerusalén, ¿quiénes están? Están exactamente Judá y Benjamín y otros reductos que quedaron, algunos reductos de mezclados ahí, pero los que están propiamente son en Israel, propiamente que quedaron después de Salomón, fue Judá y Benjamín. Los demás son otras naciones que se han mezclado, se han integrado, que están componiendo ahora lo que es actualmente Jerusalén. O sea, en pocas palabras, que hay más gente gentil en Jerusalén actualmente que el propio judío. Es lo que le quiero decir. Porque 10 tribus se regaron, Dios las esparció por el mundo. Que fue lo que dijo él, la diáspora. La diáspora. ¿Verdad? O sea, diáspora es sí, que están separados de su tierra, que se separaron, pero no ahora, eso tiene años, 4000 años más o menos, ¿entiende? Dice aquí, aquellos que oigan la predicación de los 144,000 de los otros convertidos, de los 2 testigos y del ángel, y así pasen por debajo de la vara de juicio de Dios, formarán el Israel de Dios en el milenio. Estos serán una nación de creyentes que estarán listos para el reinado de Jesús, el Mesías. Los 1000 años que va a reinar él. ¿Verdad? Jeremías 31, del 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo. Vuelvo a repetir, Jeremías 31, del 31 al 34. He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Qué le está hablando eso? ¿Qué le está hablando eso? El milenio. Perdón total para el pueblo de Israel. Ya Dios los va a exonerar y de todo, porque los que quedaron, ¿no?, de la gran tribulación y vieron a Jesús, que era el Mesías, se van a entregar a él. Y Dios va a poner también en su mente y en su corazón la ley de él, el amor los va a transformar. Eso es lo que quiere decir, que los va a transformar. Dice aquí, leamos Romanos 11, 25 al 36 para finalizar. Romanos 11, 25 al 36 para finalizar. Sí, la restauración de Israel. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Aquí nos está hablando a quién, a nosotros. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así
porque en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que el pueblo judío nos mira a nosotros así, raro. ¿Por qué? Porque dice, bueno, pero estos dicen que tienen celo de nosotros, porque ellos dicen que Jesucristo es su Dios y Jesucristo es el todo de ellos, y ellos no son ni siquiera judíos. ellos dicen también, y nosotros que tenemos todos, los patriarcas, que tenemos todo, que la raza donde nació, y nosotros, ellos dicen que son los verdaderos, ¿no? Y los que están bendecidos. Y mira cómo los promueven por el mundo entero. Ellos tienen celo. Actualmente ellos se ponen en un plano de enemigo del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos, como rechazaron al Señor y Dios nos puso en lugar de ellos, nos eligió a nosotros, ellos entraron entonces en un periodo de rechazo prácticamente, no de desechado, no, pero apartado. Dios los apartó por un tiempo. Entonces, en una recesión. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos nos miran a nosotros cuando van a esas excursiones allá. Yo me imagino cuando van a esas excursiones allá a Israel. Wow. Pero hay un pueblo, fíjate qué cosa, hay un pueblo judío que ha aceptado a Cristo. Oye bien, hay un pueblo grande que se ha convertido a Cristo. Y ahí, y tú debes ver cómo ellos hablan del Espíritu Santo, ellos igualitos como nosotros, pero un grupo grande de ellos, y ellos también los miran como enemigos. O sea, los que son ortodoxos, estos que se hacen aquí una trenza, se ponen un sombrero negro y un vestido negro, esos judíos que son los que van a la sinagoga, ¿no? Y que se las pasan así, mira, se las pasan siempre así y hacen muchas cosas y muchos ritos, ¿no? Ellos a sus propios hermanos, los judíos, por causa de Jesucristo, lo miran con desdén, con rechazo, que son como tan locos, son esa gente, dice esa gentuza, como cuando uno dice esa gentuza. Por eso es que dice la Biblia, son enemigos. Nosotros somos como enemigos porque ellos están con la venda, están vendados. Hasta que la venda, el Señor se las va a quitar al final. Wow, pero esto es tremendo, hermano. Esto es tremendo. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Wow. Ahora dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondable son sus juicios e inescrutable sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que la fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Hermanos, se acabó el libro. No, ya se acabó. No, esa es la referencia. No, esa es la referencia. Es que el hermano se quedó, no, porque esa es la referencia. ¿Ah? Apocalipsis 24. ¿Dónde está? Apocalipsis 24. ¿Dónde está ese? Sí. Ah, ajá. Está pegado aquí.
No, yo no tengo la 51. Dámela acá. No, esta no es. Dámela. Dámela porque yo no la tengo allá. ¿Tú tienes 51? Oh, ese es Apocalipsis 24. Para corroborar lo que estamos hablando, dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? Los que de la gran tribulación. No, los que murieron en la gran tribulación. Los cortaron el cuello. Fueron decapitados. Entonces, hermano, mire, el gran privilegio que tenemos nosotros, hermano, que no siendo muy distantes de la raza judía, fuimos escogidos en Cristo y somos el verdadero Israel de Dios. Ahora, el privilegio que tenemos lo tenemos por causa, no lo merecíamos, por gracia Dios nos lo dio en Cristo Jesús. Entonces muchos andan por ahí y se comportan y como si esto fuera algo tan sencillo. Esto es lo más grande que ha existido y de lo que un ser humano puede alcanzar. Ese privilegio de que la salvación vino a ti por medio de los judíos y que tú no eras pueblo de Dios, tú no eras raza de Dios, pero Él quiso hacerte, por la desobediencia de ellos, hacerte que eran pueblo suyo, linaje escogido, nación santa en Cristo Jesús. Ellos tuvieron su castigo y tendrán su castigo, porque todavía viene otro castigo para ellos. Si no lo aceptan, es la condenación final. Y nosotros escuchamos la palabra de Dios, vinimos al Señor, y si nos mantenemos firmes, entonces seremos salvos y reinaremos con Cristo. Pero si ellos cuando ven a Jesús bajando antes en el Armagedón, si ellos ven a Jesús y se arrepienten, ellos serán salvos también. Entonces va a ser el final de los tiempos. Al final, luego, después de todo esto, cuando Dios, Jesucristo reine por 1000 años, oiga bien, Satanás es soltado, lo sueltan, por fin lo sueltan, y entonces engaña a las naciones paganas que están dentro de, porque en el milenio van a haber mucha gente que está ahí en el milenio, pero tienen su corazón en contra de Jesucristo, porque el Jesucristo está reinando desde Jerusalén a todo el mundo, y entonces algunos no están en contra. Y cuando sueltan a Satanás, después de que se acaben esos 1000 años, Satanás engaña a esas naciones, y cuando se levantan en contra de Jesucristo y el pueblo de él y de Jerusalén para destruirlo, el Padre enviará fuego y azufre y los exterminará a todos. Ahí será el gran juicio final, o el gran juicio del trono blanco. ¿Ok? Y de ahí entrará la eternidad. Y la eternidad de nosotros va a ser aquí, hermano, pero no con esta mente que tenemos, porque no vamos a tener esta mente de ahora. Vamos a estar aquí en la tierra, pero en otra dimensión, porque será tierra nueva y cielo nuevo, y nosotros seremos totalmente nuevos, diferentes. No nos cantaremos de esto aquí. Vamos a darle un aplauso al Señor. Quiero anunciar que el pastor me llamó y me dijo a mí que el próximo martes empezamos un libro nuevo. Estamos tratando de decidir si es las fiestas que
de las fiestas que se celebran y lo que es la fiesta de los judíos, que se necesita, vamos a tener, o si no el reino. Uno de los dos libros vamos a estudiar y vamos a empezar una clase con la semana que viene. Yeah. Toda la fiesta. Sí, toda la fiesta. Okay. So, la semana que viene empezamos una clase nueva con el pastor y con Oldoy. La mía sigue, por favor, sus lecciones. Termine el horario que le di para poder terminar con esa parte y empezamos otra parte diferente. Okay. Dios le bendiga. Una vez más, tenemos servicio de misionero el viernes, okay, a las 7:30. Viene una predicadora de Australia y ella, este viernes tenemos servicio de misionero y tenemos esa predicadora que viene de Australia que va a dar una palabra a nosotros. Tenemos también, recuérdense lo que quieren ir al Amish, por favor, ve a la hermana Simé. Si quiere ir al viaje de El Salvador, ve a la hermana Sidra. Y si quiere al viaje de Santo Domingo, que es en junio, ve a Sidra. ¿Ok? So, recuerden eso, ¿ok? Oren por la gente que van a ir. Si están interesados, oren también que Dios lo toque, porque es un trabajo misionero que vamos a hacer allá, ¿ok? No vamos de vacaciones, así misionero. Padre, te damos gracias, mi Dios amado, mi Dios bendito, Señor, por este tiempo, Señor, bendito Dios, que hemos estado en tu presencia, Padre amado, Señor, bendito Dios, estudiando, Padre amado, para entender qué viene, qué prosigue, cuál es el curso de que tomarán las cosas, bendito Dios, y no estar desapercibido, ni estar ignorante del conocimiento de todos los eventos que vendrán. Bendito, te damos gracias nosotros todos reunidos como un solo pueblo, Padre amado, por tu palabra, por ese amor, por esa misericordia, esa gracia bendita en la cual usted nos ha tenido, Señor, que nos ha amado con amor eterno, que nos ha separado de tantos millones de seres y nos ha elegido, porque dice que Jesús dijo que si el Padre no nos trae a mí, no son mis ovejas. Entonces quiere decir que el Padre es el que nos trajo a Jesús, nos seleccionó a todos, Padre. Te damos gracias, Señor, por esa bendición tan grande y proseguimos a la meta. Aguárdanos, enséñanos, fortalécenos, que sigamos aprendiendo, darnos más sabiduría, inteligencia para entender, bendito Dios, y proseguir la meta, Padre, y no fallarte nunca. En el nombre de Jesús te damos